Costa Rica. Y bueno, ¿ustedes alguna vez han escuchado el término mindfulness? Pues sí, vamos a estar hablando de eso, pero con un poquitito cambio de enfoque y nos vamos al mindful eating. ¿Qué es mindful eating? Es una alimentación consciente, una práctica que nos invita a prestar atención plena a la experiencia de comer y ayudar y reconectar con las señales del cuerpo y mejorar la relación con los alimentos. Y señores, le damos la bienvenida a Daniel Gómez, nutricionista consciente. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está? Muchas gracias, Caro, y saludos a toda la audiencia. Bueno, Daniel, es algo que está pasando mucho en la actualidad. Se habla de mindfulness, pero yo creo que no todas las personas conocen el término mindful eating o esa alimentación consciente. Cuéntanos un poquitito más de qué se trata. Claro, es bastante importante como hacer esa clarificación en español, ¿verdad? El mindful eating actualmente lo podemos decir como nutrición consciente, y lo dijiste muy bien ahí, nutrición plena. Esas decisiones que tomamos con todos nuestros sentidos, tratando de entender qué tengo yo en el plato, qué me hace sentir ese alimento, tanto física como emocionalmente, nos permite conectar con nuestros alimentos, nos permite entender que ese ingrediente va a ser parte de mí y que estoy tomando en serio una decisión que me va a hacer un bienestar a largo plazo, a corto y también a mediano. Entonces, de verdad, el mindful eating o nutrición consciente es algo que debemos de practicar y entrenar. Ahora, quiero consultar un poquitito más sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con la nutrición consciente. ¿Esto va simplemente en tener una nutrición muy a nivel saludable de vegetales o también va con las cantidades? ¿O cómo puedo yo empezar a conocer más de cómo puedo ser yo consciente a nivel de lo que estoy comiendo? Okay, yo creo que el primer mensaje que voy a dar acá es conozcamos cómo funciona esta máquina, ¿de acuerdo? A veces tendemos a comparar como si fuéramos unos automóviles o algo así, pero sí, tenemos una función, tenemos energías, tenemos combustibles que tenemos que entender cómo los utilizamos y demás. A partir de ahí vamos a entender qué es lo básico que necesitamos para poder yo sobrevivir en un día y tener una calidad de vida maravillosa. Sin embargo, hay otros factores que intervienen en esa toma de decisiones, como el pensar tanto en nuestro pasado, que nos puede generar ciertas depresiones, o pensar tanto en el futuro como generar ciertas ansiedades. Todo eso nos genera estrés en el momento y tratamos de utilizar o tomamos decisiones alrededor de esas emociones inmediatas sin pensar qué es lo que yo estoy comiendo para aliviar esas cargas. Bueno, ahorita que estás hablando un poquitito del estrés que se maneja hoy en día y va mucho con las emociones, ¿cómo podemos saber cuándo estamos llegando a la comida porque tenemos hambre física o porque tenemos esa ansiedad emocional? Me encanta esa pregunta porque definitivamente hay dos tipos de hambres. Tenemos el hambre fisiológica, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, yo no he comido por un buen rato y me suena la pancita y pues como algo y se me quitó el hambre, ¿de acuerdo? Pero también tenemos esta hambre emocional que tal vez sí como algo y el hambre sigue y sigue y sigue, o tal vez estoy muy estresado, pasé un día y digo, uy no, hoy me merezco tal cosa y me como algo y siento mucho placer por eso y aún así no se me quita el hambre. O a veces me llegan a la consulta y me dicen, uy Dani, vieras que tengo ansiedad por alimentos, entonces mi ansiedad es comer azúcar o comer alguna golosina. Eso es el síntoma de la ansiedad, no, eso es comer por emociones. A mí me pasa, nos pasa a todo el mundo. Entonces primero tenemos que tener esa conciencia de si estoy comiendo emocional o si estoy comiendo por hambre. Entonces sí, ahí es donde empieza toda la parte de la nutrición consciente y es un trabajo muy bonito porque nos hace conocernos y conectar mucho con nosotros mismos. Daniel, pero qué difícil es realmente poder ser consciente porque yo creo que a muchas personas nos gusta comer y somos golosos, y cómo detectar esos momentos de ansiedad, o sea, cómo hacemos para decir estoy teniendo un momento de ansiedad y estos son los pasos a seguir, o cuáles son los alimentos también, siendo conscientemente, que puedo ingerir para ir minimizando esas comelonas emocionales que nos dan, ¿verdad? Bueno, hay varios tips que yo les puedo dar con respecto a cómo volver al presente, porque la nutrición consciente de lo que se trata es poder nosotros tener mi plato de comida enfrente mío, poder ver todos los colores, aromas, texturas, conectar con esos alimentos y estar en el presente tomando una decisión de que eso me va a alimentar. ¿Okay? Eso por un lado. Pero si mi conciencia no está ahí, no estoy tomando una decisión
o estoy tomando una decisión inmediata por alguna emoción, ahí es donde yo digo, ok, eso es un tema emocional. Entonces, ¿cómo vuelvo yo al presente con mis propios alimentos? Bueno, yo sí les recomiendo respiremos. Que respiremos antes de consumir o tomar una decisión en alimento. ¿Para qué me sirve este alimento? Eso es una pregunta clave para todas y todos. ¿Para qué estoy yo consumiendo este alimento? ¿En qué me beneficia? ¿En qué le va a ser bueno a mi cuerpo y a mi organismo? Después de responder esa pregunta, y si todavía es complicado para mí elegir, entonces tengamos ciertas cosas que nos pueden ayudar a volver al presente. Por ejemplo, un tip maravilloso para mí es congelar frutas. ¿Ok? Eso es nuevo para mí. Sí, cuando yo congelo frutas, el frío me hace poder volver al presente. No podemos pensar en muchas cosas al mismo tiempo, podemos pensar en una cosa nada más. ¿Ok? A veces es mucho y muy rápido, entonces nos abrumamos. Pero cuando uno come algo frío, uno vuelve al presente y para uno es más fácil tomar una decisión. Más una fruta porque tiene un azuquitar que a nuestro músculo le encanta. ¿Ok? Entonces ese azuquitar también nos genera placer. Y ese placer también nos va a aliviar de esos dolores ansiosos y de ese estrés que tenemos tal vez en nuestra vida diaria que tal vez no he trabajado aún. Sí les recomiendo también un trabajo psicológico a la par, ¿verdad? Porque cuando estamos muy cargados de estrés y ansiedad, tal vez no tenemos esas herramientas para volver al presente, pero con la alimentación es importantísimo. Uno, estar hidratado y este tip importantísimo de tener frutas siempre disponibles en el congelador. Una naranjita, ¿verdad? O unas uvas congeladas que son fáciles de congelar y poder comerse rápido, unas uchuvas que también son ácidas. Entonces esas fresas, por ejemplo, no en batido, pero así congeladitas o bananitos, ¿verdad? Trocitos de banano con una hojita de hierbabuena es delicioso. Daniel, pero qué buen tip y recomendación. O sea, nunca antes lo había escuchado y yo lo voy a empezar a implementar porque a veces sí me da momentos de ansiedad. Y algo que le quiero consultar, que en casa lo tengan claro, porque hasta yo tengo esta duda. Existe la famosa palabra dieta. ¿Dieta va también en la línea de alimentación consciente o son diferentes? ¿Cómo puedo tener ese balance? O si alguna persona también se puede ir a un extremo, porque Claro. tiene una confusión. Sí, la palabra dieta hoy en día la hemos significado y normalizado hacia regímenes que son hipocalóricos o que son para perder peso, entre comillas. ¿Ok? Pero no es así. La palabra dieta es muy sencilla, es lo que comemos a diario. Entonces, ¿qué pasa con lo que comemos a diario? Bueno, eso ya está en cada quien. Si yo tengo un objetivo específico, como por ejemplo, si soy deportista o algo, mi dieta va hacia ese lado, que es lo que yo como todos los días. No necesariamente tiene que ser una dieta para perder peso o algo. La dieta es lo que comemos a diario y sí tiene que ver con conciencia. Porque si entonces yo estoy alimentándome conscientemente, quiere decir que tengo una dieta consciente. Ahora, antes estás hablando que el estrés puede ser un factor que nos limita, ¿verdad?, de tener esa conciencia. Pero ¿qué otras distracciones, aparte del estrés, que las personas en casa no pueden tal vez tener como ese pensar, esto me está limitando de ser más consciente en lo que estoy comiendo y tener una mejor salud y bienestar? La primera, pantallas. Wow. Sin duda, comer frente al comer frente al teléfono, ¿verdad? Nos va a limitar a nosotros a poder experimentar con lujo de detalles y nuestros 5 sentidos lo que yo tengo en mi plato. Todo empieza inclusive desde que yo compro mi alimento en el súper o en la feria, cómo lo cocino y desde luego cuando ya está en mi plato ver todos esos colores, cómo yo conecto con esos alimentos. Si yo tengo, por ejemplo, diferentes distractores como el televisor, entonces eso a mí no me va a permitir poder conectar de una manera directa y adecuada. Entonces, ¿qué otra recomendación les doy? Bueno, mientras estemos cocinando, ahí sí podemos utilizar alguno que otra, no distractor, pero sí aumenta nuestros sentidos para que el momento sea más placentero, como música, por ejemplo, ¿verdad? Mientras estamos cocinando. En el momento que estamos ahí, compartamos nuestra comida y eso también va a ser una estimulación sensorial todavía mayor para que ese alimento sea un momento anecdótico y no traumático. Ahora, ¿cuáles son esas recomendaciones para todos los que nos están viendo en casita de empezar a tener estos hábitos diarios para ser más consciente en nuestra alimentación? Sí, yo creo que el primer consejo acá es que seamos compasivos con nosotros mismos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? No nos demos duro, tengamos un diálogo asertivo con nosotros mismos y por X o Y razón no le estamos dando algo beneficioso a nuestro organismo. Esto es un proceso de aprendizaje donde poco a poco nosotros vamos a ir entendiendo qué necesitamos, cuál es mi hambre, cuál es mi satisfacción,
dense un chance de poder elegir sus alimentos, dense un chance de poder conectar. Lo que sí les voy a indicar aquí, que creo que es muy importante, evitemos nada más los alimentos procesados, que esos son emociones externas que no nos hacen tan beneficio a nuestro cuerpo para poder mantenernos de manera adecuada. Daniel, muchísimas gracias por compartir esta información tan importante y ahorita que en la actualidad nos queremos obviamente cuidar más y ser más conscientes. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? En ADN Care. Así se llama mis redes sociales o a mi número de teléfono 8924-0923. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y ahora queremos seguir viendo qué es lo que está pasando alrededor de Costa Rica y mis compañeros Alex y Dani siguen con esta nota.